¿Y cómo le va, hermano y hermana? ¿Qué tal este día? Buenos días. ¿Ya fue a votar? ¿O va a ir más tarde? Amén, dice. Nunca había tenido un amén por ya fue a votar, pero siempre un primero. Yo ya fui también con mi esposa, fuimos temprano, no había nadie. Y salimos de eso como quien dice. Si usted no ha ido también, le animamos a que lo pueda hacer pronto. Es importante aprovechar ese privilegio que la iglesia prácticamente nunca ha tenido. Si usted ve la historia de la iglesia completa, como un todo, los casi 2000 años de existencia, siempre hemos tenido que lidiar con el gobernante que se elige a sí mismo, no el que el pueblo elige. Así que es un lindo privilegio que tenemos para pedir sabiduría a Dios aún en esa decisión. ¿Ya usted está en Hebreos 10? Vamos a enfocarnos en los versículos que están del 19 al 25. Vamos a leerlo y luego iniciamos juntos. Hebreos 10, versos del 19 al 25. Voy a estar leyendo desde la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Gracias, Padre, una vez más, porque en tu palabra hay no solo sabiduría, pero alimento a nuestra alma. Porque reunidos, Señor, en esta mañana de domingo, queremos conmemorar la muerte y sacrificio de tu Hijo por nosotros, quien ha abierto entrada, quien ha roto el velo y quien ha puesto su propia carne como ese elemento que nos da libre acceso a ti. Y hoy queremos hacer eso, Señor, precisamente acercarnos en el nombre de Jesús a ti. Amén. El mensaje que he preparado para esta mañana, para usted, se llama Cerca de Dios y de su iglesia. Y si quiere llevarse una lección en esta mañana, Dios quiera que sea esta: gracias a nuestro gran sacerdote Jesús, hoy nos podemos acercar a Dios y a su iglesia. Gracias a nuestro gran sacerdote Jesús, hoy nos podemos acercar a Dios y a su iglesia. Esos últimos 2 años realmente han puesto a prueba nuestra paciencia y nuestra perseverancia como iglesia, por lo que ha sido la incapacidad de poder estar presentes físicamente debido a la pandemia que ha asolado el mundo. No sé por cuántas cantidades de personas ya se registran en todo el mundo fallecidas debido a ello. Y desde marzo del 20, por lo menos para nosotros, se nos dio a entender de que era peligroso contra la salud estar así, quizá como estamos ahorita, inclusive reunidos. Entendíamos poco del virus, cada día un poco más, cada día a veces hasta desaprender cosas que ya se tenían por conclusión y hay que corregir sobre el camino. Usamos caretas que después hubo que quitarse, y usamos mascarillas que después hubo que triplicar. La distancia nos alejó físicamente y como iglesia tuvimos que reinventar la manera de mantener por lo menos la predicación de la palabra viva
en nuestra congregación, y por lo menos aquí en el Betel, sin fallo de ningún domingo, se ha predicado la palabra, sin importar mayor cosa. Y gracias a Dios por la tecnología. Hace un siglo esta pandemia nos hubiera separado por completo y no hubiéramos podido llegar por lo menos con predicación a los hogares de todos. ¿Se conectaba a usted? ¿Lo podía hacer cada domingo? ¿Tenía el recurso? ¿Se lo comía la tecnología? A veces pasa. Tiempos difíciles como iglesia en los que pasamos, pero yo creo que usted puede también decir conmigo, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y adivine qué, nos seguirá ayudando. Y como coro pastoral tomamos una difícil decisión sobre la cual daremos cuenta a Dios también, de decir, la iglesia del Betel no puede reunirse físicamente, presencialmente. Y delante de Dios, a partir de este domingo hemos revertido cualquier forma de tener expectativa de no reunirnos, y más bien a partir de abril, a partir de este domingo, se va el sonido, ¿verdad? A partir de este domingo podemos decir, volvemos a estar lo más similar a antes posible, con la expectativa de cada uno de nosotros de estar aquí cada domingo, por pasajes como ese en el versículo 25. Porque la palabra nos invita y exige, por Cristo mismo, no dejemos de congregarnos. Amén. Cerca de Dios y cerca de su iglesia. En los versos del 19 al 22 tenemos la base de toda cercanía que podemos tener a esos dos elementos, a Dios mismo y al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y del 19 al 22 entonces tenemos acercándose a Dios a través del gran sacerdote Jesús, acercándose a Dios a través del gran sacerdote Jesús. La primera palabra con la que empieza en el verso 19 dice entonces, una indicación para nosotros que leemos la palabra, que ha venido hablando de algo más. No está ese en el vacío, se encuentra con un contexto de argumentos dicho antes. ¿Recuerda usted de qué se trata el libro de Hebreos, esa carta, ese sermón dado obviamente a judíos cristianos? El argumento principal durante toda la carta es que Jesucristo es superior a todas las formas y tipos y sombras del antiguo pacto que más bien apuntaban hacia Él como el cumplimiento de toda la palabra de Dios en su propia vida. Jesús es superior como revelación de Dios. Habíamos visto hace unas semanas que Dios habló a los padres, a los antepasados judíos en muchas formas y muchas veces a través de los profetas, pero hoy, dice, nos ha hablado a través del Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas. Él es el creador de todo lo que hay, el agente creativo de Dios, que hizo todo cuanto existe. A Él es a quien debemos la más clara palabra de Dios jamás dada a la humanidad. Ese verbo, esa palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros, ese Jesús es la revelación por encima de todas las revelaciones de Dios. Porque si bien es cierto, Dios habló a través de sueños, a través de profetas, inclusive a través de ángeles, como dice la palabra en Hechos 7, que dio la ley a través de ellos. En Jesús, Dios caminando entre nosotros es la revelación por excelencia a la que podemos disfrutar. Y de ella también tenemos registro por los profetas y apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero Jesús no es solo superior como revelación, es el revelador superior, el mensajero superior de Dios, por cuanto heredó nombre más grande que los ángeles y fue colocado en una reputación, humanamente hablando, por encima de esos seres potentes de los que describe la Biblia. También Jesús es superior como mensajero de Dios, no solo revelación superior, pero revelador superior. Continúa hablándonos que Moisés sirvió en una casa, pero esa casa fue creada por Cristo mismo. Así que Cristo es superior al Moisés que sirvió en la casa de Dios. Nos dice que Josué hizo entrar al pueblo a la tierra prometida, pero ahí el pueblo nunca encontró sabbath,
nunca encontró descanso. Jesús es superior a Josué porque Él nos dio el verdadero descanso. Poniendo nuestra fe en Él, no hay más pruebas ni guerras que realmente tengamos que vencer. Nuestra alma está escondida en sus manos. Él es nuestro verdadero descanso. Él es nuestro día de reposo. Él es nuestra tierra prometida. No solo eso, pero también había un sistema sacrificial donde cada año en el día de Yom Kippur se presentaban expiaciones para poder dar perdón un año más al pueblo. Y así cada año se recordaba que aún necesitaban perdón de nuevo por parte de Dios. Y la remembranza del pueblo constante era que el pecado estaba delante de ellos un año más. Y era necesario que un sacerdote volviera primero a presentar ofrenda por su propio pecado y tener entonces el perdón de Dios para presentar expiación por los demás. Todos los años. Apenas por 360 días, que es el año judío, era posible disfrutar de algo de paz un día. Oh, pero ese sacerdote moría porque era humano y era necesario ser reemplazado por otro de la familia de Aarón, de los levitas. Y constantemente iban y venían nuevos sacerdotes y nuevos sumos sacerdotes que entraban al lugar santísimo, como decía, después de presentar ofrenda por sí mismos. Pero si esa ofrenda no era presentada o su corazón tenía impureza, era necesario sacarlo fallecido del lugar santísimo, porque el pecado había ingresado al lugar más santo donde Dios habitaba físicamente ahí, en su espíritu, y era incompatible con el pecado. Jesús es superior, porque Él vive para siempre, para presentar su sacrificio único, que hace perfectos para siempre a los santificados. Su sacerdocio no es de Aarón. Jesús no nació de la familia de los levitas. Él es el león conquistador de la tribu de Judá. Por eso, su sacerdocio no es el arónico, sino según el orden de Melquisedec, que significa que desde eternidad hasta eternidad Él es sacerdote y rey para siempre. Y Él está sentado hoy en su humanidad, resucitada después del tercer día de haber fallecido, en la diestra del Padre mismo, haciendo recordatorio ya no de nuevos sacrificios, sino de aquel perfecto y único que realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús es superior como sacerdote, como ofrenda y como perdón y santificador de los pecadores. Entonces, hermanos, verso 19. Puesto que tenemos confianza, ahora sí nosotros, para entrar al lugar santísimo, para entrar por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Jesús y su sacrificio. El sacrificio de Cristo nos ha dado entrada. Antes, solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, una persona del pueblo podía ser aceptada y acercarse a Dios mismo en su presencia, al lugar del arca del pacto, donde la presencia de Dios estaba, en donde ninguna impureza podía entrar. Por eso entraba amarrado desde su cintura con una cuerda. Si caía abatido era necesario jalar ese cadáver de ahí. Los judíos que leen esto tienen que estar perplejos de lo que se les está diciendo acá. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿todos podemos entrar ahora? La presencia de Dios es realmente
¿Es realmente accesible ahora para todos? ¿Cómo puede ser así? ¿Es acaso el sacrificio de Cristo tan purificador para que alguien, y podríamos repetir las palabras de Isaías, para que alguien impuro como yo, de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, vea al Señor y no muera? El escritor de Hebreos lo da por sentado, es que Cristo realmente dio acceso al Padre. Los judíos realmente podían empezar a entender, podemos acercarnos a Dios. Ya no a través de uno que sí se acerca y los demás se quedan afuera expectantes cuando les digan todo estuvo bien, quedó vivo el sacerdote, sino ahora que ese sacerdote siempre vive para presentar su única ofrenda, la cual es suficiente. Tengamos presente, hermanos, el sacrificio de Cristo, porque la actitud que podemos tener ahora es la de confianza. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esa sangre que ha sido por aspersión dada a nosotros como forma de limpieza, así como el sacerdote se limpiaba por aspersión para entrar puro. Esa sangre del Cordero que fue inmolado para quitar el pecado nuestro nos permite entrar. Este es un camino nuevo y es un camino vivo. Él lo inauguró para nosotros. En el antiguo pacto, en el lugar del templo y el tabernáculo y luego el templo, existía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que guardaba maná y la vara de Aarón. La palabra nos indica en los evangelios que ese velo fue roto. ¿En qué momento se rompió ese velo? En el momento en el que el Señor expira, en el momento en el que Él consuma el pago por nuestros pecados, en el momento, hermano y hermana, aunque no habíamos nacido, en el que usted y yo fuimos perdonados. El velo se rompió. No hay más separación entre un lugar santo y un lugar santísimo. Solo existen templos, y lo hablaba ahora Adrián, no hechos por manos de hombres, hechos por mano de Dios, que somos usted y yo, donde Él habita ahora, si realmente has puesto tu confianza en Cristo. Él inauguró este camino nuevo y es un camino vivo, porque Él vive. La palabra nos dice que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, santos y agradables, en Romanos 12. Jesús es un sacrificio vivo. Es a quien aspiramos parecernos en todo. Su sacrificio no quedó en fallecimiento, no quedó en muerte, no quedó en duelo. Por eso cada cena celebramos su obra por nosotros, esperando su venida. No la venida de un cadáver, hermanos, esperamos la venida de aquel que vive. Ese camino está vivo, es palpable. Así invitó Jesús a ser tocado por Tomás, que dudaba. Ese camino es Él mismo, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese camino vivo ha sido inaugurado por medio de una carne que fue molida en nuestro lugar. Es que era la nuestra, hermanos. Era nuestra vida, era nuestro cuerpo. Pero nuestro Señor padeció en nuestro lugar. Por sus heridas
fuimos nosotros sanados. Eso es lenguaje de sustitución tan claro como el agua. Hemos sido sustituidos en la cruz de la justa ira de Dios. No podemos ver la cruz como una sola dimensión, hermanos. No solo el amor de Dios está ahí, está toda la furia de su justicia a causa del pecado que quebrantó a Jesús. Isaías 53:10 dice, complació a Dios quebrantarlo, porque así se cumplió la justicia sobre el que era inocente. ¿Nunca le ha parecido a usted extraño y hasta raro, hasta incómodo, visualizar esa masacre de corderos en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación? A nosotros del siglo XXI nos parece grotesco imaginar a cuántos corderitos que no tuvieron nada que ver con el adulterio, no tuvieron nada que ver con la farsa y la mentira y la codicia y el orgullo de los humanos. Ese pequeño animal que ni sabe a qué va es amarrado y degollado para que los pecadores y asesinos obtengan perdón. ¿Cuánto más debe indignarnos aún? Que nuestro pecado haya sido colocado en el Cordero sin mancha, en aquel que no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Por Él tenemos entrada. Él es un camino nuevo y un camino vivo. Sigue diciendo el verso 21. No solo eso, pero también puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Decíamos anteriormente que el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los hijos de Aarón, era reemplazado en cada fallecimiento de aquel sumo sacerdote. Era un intermediador que a veces no era tan bueno, pero él presentaba y era honorable dentro del pueblo, porque sin él el sistema no funciona. Nadie presenta sacrificios, sino solo el sacerdote. Si no, pregúntenle a Saúl. El texto dice, puesto que tenemos, no un sacerdote, pero el más grande. Ni siquiera usa la palabra para sumo sacerdote, el gran sacerdote. Y lo tenemos sobre la casa de Dios. Es una imagen muy bonita porque trata de contrastar ese sistema o ese pensamiento en el que Dios habita en lugares físicos. Aquello que Jesús hablaba con la mujer samaritana. Ustedes creen que a Dios se le adora en Samaria, los judíos dicen que se le adora en Jerusalén, ustedes adoran lo que no saben. Pero llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, porque Dios no habita en lugar físico. Y en verdad, ese tiempo llegó. Jesús profetizó que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. Aquella casa de Dios física dejó de ser. Y como Pablo lo menciona en varias ocasiones en sus cartas, nuestros cuerpos son el templo de Dios mismo. La casa de Dios aquí entonces es su iglesia. Somos usted y yo. Usted y yo entonces, el Betel, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre nosotros y puesto que su sacrificio fue dado en nuestro lugar. Verso 22 entonces, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos. Podemos estar cerca de Dios. Ahora sí. Y ojo la actitud. Corazón sincero. ¿Se acerca usted a Dios con corazón sincero? ¿Se acerca porque lo traen a la iglesia a regañadientes? ¿Le cuesta orar a Dios? Acérquese a Él.
debido a lo que Jesús hizo y al gran sacerdote que tenemos. Acérquese a Dios con un corazón verdaderamente sincero. Con plena certidumbre de fe. Por eso en el capítulo siguiente nos da tantos ejemplos de hombres y mujeres que creyeron hasta el final y contaron el costo de tener certidumbre de fe en un mundo que se los iba a cobrar duro. Podemos acercarnos a Dios con corazones sinceros, con verdadera certidumbre en cuanto a lo que creemos y con corazones rociados en purificación, literalmente, pasados por la ceremonia, si se quiere, espiritualmente hablando, de ser purificados de una mala conciencia y con cuerpos lavados con agua pura. Vaya manera de poderse acercar a alguien. A nadie más podríamos acercarnos así. ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Quién sabe nuestras intenciones? ¿Quién conoce nuestra historia y nuestras experiencias? ¿Quién sabe de nuestras luchas y tentaciones? Pero gracias a Jesús, a ese gran sacerdote, podemos acercarnos tal cual somos a Dios. Con corazones sinceros, pero sin duda. Cree realmente que Dios es. De lo contrario es imposible que le agrades. Él es galardonador de los que le buscan realmente. Cree en Él. Él ha purificado nuestros corazones de malas conciencias. ¿Qué mala conciencia puede entrar delante de Dios? Él nos ha purificado también en ese sentido. Y cuerpos lavados con agua pura, no se apresura a pensar que es el bautismo. Yo pensaba que era cuando empezaba a estudiarlo. Pero más adentro, realmente el texto hace alusiones a formas o imágenes del Antiguo Testamento de purificación. Y este lavado de agua pura tiene más sentido de entenderlo como lo que la palabra hace por nosotros al lavarnos. Y si usted deja su dedito ahí en Hebreos 10, le pido que rápidamente me acompañe a Efesios 5 para ver la imagen que está detrás de esa frase. De Efesios 5, Pablo le habla a los esposos en el verso 25 y le dice: esposos, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. ¿Para qué se dio? Para santificarla. ¿Cómo la santificó? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Cómo? No el bautismo, sino con la palabra. Así que regresando a Hebreos 10, podemos acercarnos a Dios con cuerpos lavados gracias a esa palabra que nos ha convencido de que en Cristo hay perdón de pecados y nuestras vidas, ahora sí delante de Dios, han sido prometidas de tener un nuevo cuerpo que entrará en el cielo mismo a estar en comunión con Él. Podemos entonces, hermanos y hermanas, acercarnos a Dios a través del gran sacerdote de Jesús, gracias a su sacrificio, gracias a su sacerdocio, acercarnos a Él con sinceridad, con certidumbre de fe, con corazón purificado y con cuerpos lavados por su palabra. Así pues, verso 23, mantengamos firmes nuestra esperanza. Mantengamos firmes esa profesión pública que hacemos de creer en Dios, de aguardar con paciencia el día de su venida, de considerar en poco las riquezas de este mundo y no aferrarnos a ellas como nuestra esperanza, sino tener nuestra esperanza cautiva en Cristo. Dice, sin vacilar, sin oscilación,
sin dudas, sin reservaciones. Mantengamos firme esa profesión de la esperanza que nos ha dado Él, no sobre la base de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de aquel que permanece igual y firme en cada promesa que hace. Oh hermano, ¿cuántas promesas conoce usted que Dios ha hecho? ¿Las atesora usted? Va a ser difícil para usted y para mí confiar en Dios sin tomarlo por su palabra, sin descubrir todo lo que ha prometido y ha cumplido en el pasado, para tener confianza en la esperanza del futuro que Él nos ha dado a aquellos que le tememos. Podemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Finalmente, versos 24 al 25. Considerémonos los unos a los otros. Al principio nos dice: acerquémonos a Dios debido a lo que Cristo ha hecho, su sacrificio y su sacerdocio, que es intermediación entre nosotros y Dios, para mantener firme esa esperanza, que es un asunto personal, que es un asunto individual. Pero ahora nos dice que debemos relacionarnos considerándonos unos a los otros. Dice el verso 24: considerémonos cómo estimularnos, cómo animarnos a hacer ¿qué? A vivir en amor y hacer buenas obras. ¿Cómo logramos vivir en amor y buenas obras, estimulando a otros por medio de ese amor y buenas obras? No dejando de congregarnos y más bien exhortándonos mutuamente. Hermano, una vez más hemos regresado a estar presenciales de manera oficial, si se quiere. Disfrute este verso. Vívalo. Considere a los demás. Estime. Usted necesita a los demás para cumplir esto, ¿lo ve? Es imposible, materialmente imposible para usted estimularme a mí al amor y a las buenas obras con su ausencia. Es imposible que usted sea estimulado al amor y a las buenas obras en su ausencia. Esto es mutuo. Los cristianos no nos congregamos porque hay algo que hacer un domingo en la mañana. Hay que llenar de actividades la semana. Congregarse es un medio de gracia. Es una forma en la que Dios nos ayuda a estar bien con Él. ¿Cómo puede usted cumplir todos los pasajes que en el Nuevo Testamento hablan de las formas en las que la iglesia se nutre a sí misma y se edifica a sí misma por medio del servicio, por los dones desplegados y ejecutados en la iglesia? Estime congregarse por lo más alto que usted puede planificar en su semana. Sé que usted planifica ir a la U, ir al trabajo, ir al colegio. Sé que usted planifica el almuerzo, el desayuno y la cena. Sé que usted planifica sus cuentas para tratar de estar al día y salir con todo a fin de mes. Sé que usted está planificando quizá unas buenas vacaciones, ¿por qué no? Planifique estimular al resto de la iglesia, considerándonos unos a otros, estimulándonos en amor y buenas obras. Planifíquelo. La bendición que usted y yo recibiremos es que haremos exactamente lo que Dios desea que hagamos mientras esperamos su venida. Lo que debe hacer la iglesia mientras espera la venida de Cristo
es estar unida para proclamar el Evangelio. Yo sé que usted puede proclamar el Evangelio en su casa, yo sé que usted lo hace con su familia también. Pero usted y yo estamos llamados a reunirnos. Las familias del Betel están convocadas cada domingo a las 10 para recordarnos semana a semana lo que hemos estado recordando hoy, en que Cristo Jesús murió por los pecadores. Qué rico y qué delicioso es que habiten los hermanos juntos, en la armonía que nos da el Evangelio, en la armonía de vivir juntos bajo la misma fe, con el mismo espíritu, de ser unidos por el mismo Señor. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y buenas obras. Es muy posible que los judíos necesitaron esta admonición, esta exhortación de parte del escritor, puesto que pensaban posiblemente, hay varias opciones aquí de hecho, que habían no judíos metiéndose en la iglesia y que eso los desestimulaba a este movimiento cristiano porque incluye a otros fuera del pacto de Dios. Así que dejaban de congregarse para no mezclarse con esa raza inferior. O también porque estaban presionados como familias a no adoptar el nombre de Cristo como forma continua o nueva del pacto de Dios. Es decir, estaban tratando de alejarse por presión a no ser juzgados por sus familias, a seguir el camino de Cristo y más bien tratar de regresar al antiguo pacto. De ahí las advertencias, especialmente de los versos del 26 en adelante. Porque el Evangelio es dado, los judíos lo han entendido. Pero hay dos formas en las que puedes reaccionar a eso que has entendido. Porque el Evangelio no se entiende para salvación, se cree para salvación. Y solo hay dos formas de reaccionar al Evangelio una vez que lo has entendido. Así, versos del 19 al 25, acercándonos a Dios, o versos del 26 en adelante, pisoteando la sangre de Cristo y negando la fe. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es tu reacción al Evangelio? Te digo, que dicha que estás sentado en la banca, sentada en la banca, pero eso no es reaccionar al Evangelio. Es un asunto de fe o de rechazo de fe. Es un asunto de limpieza por la sangre de Cristo o que camines sin considerar esa sangre como si fuera un charco por el que pasas encima. Esa es la imagen de Hebreos 10, grotesca. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, es la advertencia que le hace el escritor de los Hebreos a estos receptores de esta carta originalmente, y es la misma que también debemos nosotros considerar. Considerémonos entonces los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras que podemos hacer unos por otros, no dejando de congregarnos entonces, sino más bien exhortándonos, o animándonos significa, mutuamente. ¿Por qué? Parte final del verso 25. Mucho más, al ver que aquel día de la venida de Cristo está cerca. Gracias a que Cristo viene, la iglesia debe estar haciendo lo que debe ser, que es estar unida proclamando el Evangelio, proclamando desde el amor mutuo. En esta forma conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, y en las buenas obras, que son aquellas formas en las que servimos a los demás. Y vaya que aquí tratamos de hacer ambas. Ese día, para los judíos, estuvo particularmente más cerca. Esta es una carta que tuvo que haberse diseminado antes del año 70 después de Cristo, porque en el año 70 ya no había más templo al cual volver.
Y aquí claramente durante toda la carta se hacen advertencias: no vuelvan al camino antiguo, no vuelvan al sistema de sacrificios, no vuelvan al sacerdocio antiguo. Así que tenían que volver a algo. Todavía debe haber habido templo, así que la fecha de esta carta tiene que ser antes del año 70, porque después del año 70 ya no había templo ni sacerdotes a los cuales ir. Ese día para ellos lo vieron más vívidamente, más que lo que ninguno de nosotros podría imaginar. Jerusalén fue devastada. El emperador Tito hizo desastres en aquella antes conocida tierra de leche y miel. Dispersados fueron por todo el imperio romano, si es que salieron vivos. Ese día para ellos los tuvieron mucho más cerca. El juicio de Dios final sobre Israel cayó. No había más pueblo étnico de Dios. Lo que hay ahora es una iglesia de toda lengua, tribu y nación. Y para nosotros también consideremos, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros, recordando que habrá un día en donde no quedará piedra sobre piedra también en este mundo. No habrá más bancos, más edificios, más rascacielos, más hoteles 5 estrellas. Las vanidades de este mundo se irán. Este templo será destruido, pero la iglesia prevalecerá. Por eso, hermano, y para terminar, les recuerdo a ustedes, hermanos y hermanas, que gracias a ese sacrificio de Cristo y su sacerdocio, estamos llamados a acercarnos a Dios. Si usted se acerca a Dios, usted está diciendo: valoro lo que Cristo hizo por mí, creo firmemente lo que Cristo hizo en mi lugar. Acérquese a Dios con corazón sincero, con certidumbre de fe, reconociendo que su corazón ha sido purificado y su cuerpo lavado por la palabra de Él. Y si no le conoces aún, deja de reemplazar a Cristo. Nadie puede llevarte al Padre sino el Hijo. Acércate a Él. No lo reemplaces más, ni con tu dinero, ni con el préstamo que esperas, ni con tus bienes, ni tu inteligencia. Nada de eso persuadirá a Dios, que es dueño de todo. Preséntate desnudo, desnuda, delante de Dios, solo con Cristo. Podrás acercarte a Dios si no reemplazas a Cristo realmente. Recordemos que debemos mantenernos firmes, hermanos, en la tribulación y en los tiempos difíciles. Esta palabra es particularmente pertinente. Mantengámonos firmes en la esperanza, pues la fidelidad de Dios no conoce fallo. ¿Cuál es tu esperanza en este mundo? Si no puedes decir que Cristo es tu esperanza en este mundo, si sigues confiando en tus fuerzas, lamento decir, no tienes esperanza fija, firme. Perecerá, caducará. Solo Cristo no. Y finalmente, hermanos, que este mensaje nos ayude a pensar en los demás más que solo en nosotros. En los demás más que en nuestra propia familia inclusive. Estimulémonos a amarnos, no con palabras solamente, pero sobre todo con actos de amor, con actos de misericordia, que reflejen realmente la consideración que tenemos de la misericordia que hemos recibido antes de parte de Dios. Y sepamos dar de gracia aquello que también hemos recibido de gracia. Estimulémonos en congregación a amarnos unos a otros a través de actos y buenas obras, animándonos
Y como dijimos antes, planificando su domingo para estar aquí puntuales y prestos a adorar a Dios en familia. No dejes de congregarte con nosotros. Dios ha elegido a la iglesia para darte el mensaje que necesitas oír y que Él quiere que respondas. El evangelio de la salvación de tu alma y de tu esperanza eterna. Aquí es donde se proclama el evangelio. No me refiero en este edificio, aquí, en la casa de Dios que somos cada uno de nosotros. Por eso no dejes de congregarte. Que el Señor bendiga las personas del Betel, que es la iglesia del Betel. Que sepamos estimularnos unos a otros. Porque Cristo, ese gran sacerdote, gracias a Él, nos podemos acercar tanto a Dios como a su iglesia. Oramos. Amado Dios, agradecemos que podemos de verdad ser limpios por la sangre de Cristo. No hay fechas que anhelamos para ser purificados. En la sangre de Cristo todo creyente ha sido lavado. La única fecha delante de nosotros a la que tenemos expectativa es el día que Él vendrá por nosotros. Que le recibiremos o que bajaremos con Él. Pero que descenderemos a ver su victoria final sobre el pecado y toda injusticia. Por eso nos preparamos para ese día congregándonos, oh Dios. Te damos gracias por tu sabiduría al crear la iglesia. Te damos gracias por tu sabiduría al ordenar tu iglesia y al darnos esa preciosa responsabilidad y altísima de ser los embajadores del cielo aquí en la tierra para proclamar el mensaje oficial que tienes para toda la humanidad. Cristo es el Señor y el Salvador. Que como iglesia no fallemos en reunirnos a hacer eso siempre y a proclamar tu precioso evangelio para salvación de todos aquellos a quienes tú has llamado, oh Dios, y a quienes tú irás agregando a tu preciosa iglesia. Y es por Cristo, nuestro gran sacerdote, que oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Tenés entre 12 y 18 años? Te esperamos en la Socio del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal todos los sábados a las 6 p.m. Nos vemos en casa de Julio en Jardines de Tibás. Servicio dominical a las 10 a.m. Tenemos también transmisión vía Facebook Live. Células virtuales jueves a las 7 p.m. Reunión de mujeres Mujer Verdadera cada 15 días, sábados a las 3 p.m. Iglesia El Betel.